cómo debemos manejar, cuáles son las prioridades. Si hablamos de vía aérea, significa que estamos ante el manejo de algo importantísimo para la vida, no solo del paciente, sino también de los órganos vitales que sin oxígeno se mueren. Por eso hablamos de que la prevención de la hipoxemia requiere una vía aérea permeable y segura, así como una ventilación adecuada. Estas dos cosas constituyen la prioridad en el tratamiento frente al manejo de todos los demás problemas. Si tenemos una fractura puesta con una hemorragia, no nos preocupemos tanto de la fractura. Hagamos una compresión sobre esa herida sangrante, pero nos interesa la vía aérea. ¿De qué sirve tener un paciente exangüe y con la pierna recta, pero es un cerebro muerto? Por eso, estas dos cosas constituyen la prioridad en el tratamiento frente al manejo de todos los demás problemas. Como todos los temas, siempre hay que trazarse objetivos. Y al hablar de la vía biliar, de la vía aérea, nos trazamos objetivos. Identificar las situaciones clínicas en las cuales es posible que ocurra un compromiso de la vía aérea. O sea, ¿qué pacientes pueden tener compromiso de la vía aérea? Reconocer los signos y síntomas de obstrucción aguda de la vía aérea. Reconocer el compromiso ventilatorio y los signos de ventilación inadecuada. Y eso lo han aprendido también ustedes en neumo y en medicina interna. ¿Cuáles son los signos inadecuados o cuáles son los signos de una ventilación inadecuada? Gasometría, capnometría que pueden hacerle. Describir las técnicas para establecer y mantener una vía aérea permeable. Cómo intubar, cómo hacer crico, cómo hacer tráqueo. Describir las técnicas para confirmar una ventilación y oxigenación adecuada, incluyendo la oximetría, la monitorización del dióxido de carbono al final de la expiración. Definir el concepto de vía aérea definitiva. Esto es importantísimo. Cuando decimos que es una vía aérea segura. Listar o indicar o anotar las indicaciones para una intubación de secuencia rápida. ¿En qué paciente? ¿Qué medicamento? ¿O usamos o no usamos medicamento para sedar al paciente y hacer la intubación? ¿Qué maniobra vamos a hacer? Y ustedes lo han aprendido también en anestesio, que hacen la compresión en el cuello para que el paciente no vomite. Describir los pasos necesarios para mantener la oxigenación antes, durante y después de haber establecido la vía aérea definitiva. Miren, esto es importante. El suministro insuficiente de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales es la causa más rápida de muerte en los pacientes traumatizados. Entonces, la vía aérea, la oxigenación es fundamental en el pronóstico. La prevención de la hipoxemia requiere una vía aérea permeable y segura. Y si tenemos una vía aérea permeable y segura, vamos a tener una ventilación adecuada. A todos los pacientes traumatizados se les debe administrar oxígeno suplementario y más precozmente y más volumen de oxígeno en las pacientes traumatizadas embarazadas, porque hay que darle oxígeno a la mamá y al bebé. Ahora, si bien hemos reconocido los problemas de la vía aérea, tenemos que saber que una vez establecido, no es definitivo. Pueden haber alteraciones, pueden haber complicaciones, pueden haber errores en el manejo de esa vía aérea. ¿Y cuáles son?
Miren, las muertes tempranas prevenibles por problemas con la vía aérea son el resultado de ¿qué? De no reconocer la necesidad de intervenir sobre la vía aérea, no darnos cuenta que requiere oxígeno suplementario. La incapacidad de establecer una vía aérea, no saber intubar, no saber hacer crico y no saber hacer una traqueostomía. Incapacidad de reconocer las necesidades de contar con un plan alternativo para de intubación. Chicos, hemos dicho que nosotros para intubar a un paciente tenemos que inspirar profundamente, ¿no ve? Y aguantar nuestra respiración. Cuando usted no puede ya sostener esa inspiración que ha hecho, significa que ese paciente también requiere oxígeno. Y hemos dicho también que 3 intentos fallidos y tienen que buscar otra persona que lo haga, porque mientras más intentos haga uno y no lo puede intubar, ya va a estar más nervioso, más riesgo de lesionar las cuerdas vocales. No reconocer que un dispositivo de vía aérea esté mal colocado, que en vez de estar en tráquea está en esófago. Por eso que hemos aprendido a reconocer cuando hemos hecho la intubación. Deslizamiento de una vía aérea colocada previamente. O sea, cuando usted intubó al paciente, lo pasa de una camilla a otra para llevarlo a rayos X, puede que ese tubo se hubiera movido, se hubiera salido de la tráquea. Por eso que usted tiene que hacer las reevaluaciones periódicas. No reconocer la necesidad de ventilación. Otra cosa que es importante, aspiración del contenido gástrico. Por eso, y cuando hablamos de vía, hablamos de dos vías, vía aérea y vía periférica. Cuando hablamos de sonda, hablamos de sonda nasogástrica y sonda urinaria. La vía aérea y la ventilación son las primeras prioridades en el manejo de cualquier paciente. Vía aérea. ¿Cómo sé si la vía aérea es adecuada? Los primeros pasos para identificar y tratar un compromiso mortal de la vía aérea son reconocer los problemas relacionados con el trauma maxilofacial. El sábado dijimos que cuando los traumatismos maxilofaciales comprometen la vía aérea o hay un hematoma, eso se los trata primero. Si el traumatismo maxilofacial no compromete la orofaringe, por ejemplo, lo dejamos para la segunda etapa. Por eso que dice, los primeros pasos para identificar y tratar un compromiso mortal de la vía aérea son reconocer los problemas relacionados con el trauma maxilofacial, trauma cervical, trauma laringio, e identificar signos de obstrucción de la vía aérea. Reconocimiento del problema. El compromiso de la vía aérea puede ser súbito y completo, puede ser insidioso y parcial, o puede ser progresivo y recurrente. Miren ustedes, súbito y completo, vía aérea pronto para ese paciente. Insidioso y parcial, que vaya aumentando poco a poco. Y progresivo, y lo peor de todo es que sea recurrente. Por eso que vuelvo a insistir, y todas las clases les voy a repetir lo mismo. La reevaluación periódica. Usted hace A, B, C, D, E para hacer la evaluación inicial del paciente. Hace A, B y antes de pasar a C, vuelva a ver A, porque puede haberse movido su tubo. La taquimia puede ser un signo temprano de compromiso de la vía aérea. Por tal motivo, la evaluación y la reevaluación frecuente de la permeabilidad de la vía aérea y de una ventilación apropiada son fundamentales en el manejo del paciente traumatizado. Durante la evaluación inicial de la vía aérea, también desde la primera clase le hemos dicho, paciente que habla,
da la seguridad de que la vía aérea está permeable. Por eso, la maniobra temprana más importante es hablar con el paciente, inducirlo a la respuesta. Señor, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Dónde cree que se encuentra? ¿Qué se llama? ¿Cuándo es su cumpleaños? Cualquier cosa. Pero induzcanlo a hablar. La respuesta no puede dárselo un familiar o no puede dárselo de la ambulancia. Es el paciente, porque usted va a valorar al paciente. Señor, ¿qué le pasó? Le va a responder el familiar, se cayó la moto. No, es el paciente que tiene que dar la respuesta porque estamos evaluando al paciente. Significa entonces que la ventilación está conservada y la perfusión cerebral está también adecuada. Una respuesta inadecuada sugiere alteración del estado de conciencia y compromiso de la vía aérea. Los pacientes con alteración del nivel de conciencia con frecuencia requieren una vía aérea definitiva. Y aquí viene la definición. La vía aérea definitiva es un tubo ubicado o colocado en la tráquea con balón insuflado por debajo o por, también puede decir por detrás de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación con oxígeno y asegurado en su lugar por una cinta para que no se mueva, no se salga, no se desplace. Esa es la definición de vía aérea definitiva. Los pacientes inconscientes que tienen trastorno de la conciencia por alcohol o por droga son pacientes críticos. Son pacientes que requieren mayor atención. Aquí viene lo que siempre les he dicho. Nunca pensemos que su mal estado general de ese paciente es producto del alcohol o porque está borracho, porque está drogado, porque encontraron en su bolsillo droga o porque tiene halitosis alcohólica. Porque puede las lesiones neurológicas estar empañadas por el alcohol. Y nosotros lo dejamos al paciente. Había un caso reciente en el hospital, muy bullado. Entonces ese paciente no lo abandonen. Ese paciente requiere reevaluaciones cada 30 minutos para ver si realmente es el efecto del alcohol o la droga. O que tal vez está con un trauma craneoencefálico severo y se va a morir. El objetivo de la intubación endotraqueal es proveer una vía aérea segura, suministrar oxígeno suplementario, mantener la ventilación y prevenir la aspiración, o sea, la broncoaspiración. Si el paciente está intubado, decimos que el tubo tiene que estar en la tráquea, por detrás o por debajo de las cuerdas vocales. Si el paciente vomita, no se va a broncoaspirar, porque ya la tráquea está tapada, ordinariamente hablando, está tapada, está taponada con el tubo orotraqueal y su balón inflado. Por eso que las intubaciones tienen que ser rápidas. Mantener la oxigenación adecuada son pasos críticos en el tratamiento del paciente traumatizado. Mantener la oxigenación adecuada. En los pacientes traumatizados es importante anticipar la posibilidad del vómito, lo que acabamos de decir, que hay que intubar para que el paciente si vomita no haya riesgo. Por lo tanto, se debe succionar y rotar de inmediato al paciente lateralmente, siempre y cuando no sea un politraumatizado o siempre y cuando usted ya hubiera hecho todas las radiografías o tomografías de columnas de toda la columna para descartar una lesión raquídea o raquimedular. ¿Y a qué se refiere cuando se dice se debe succionar? Significa ponerle una sonda nasogástrica. Miren, peligros latentes.
Peligros. La aspiración, o sea, la broncoaspiración, es un riesgo en los pacientes traumatizados. Por eso es que un equipo de aspiración que funcione debe estar disponible inmediatamente para ayudar a los médicos a asegurar que la vía aérea sea permeable en todos los pacientes traumatizados. Un paciente, por ejemplo, con trauma del macizo facial, ¿qué va a haber en las fauces? Sangre. Entonces no lo vamos a poder intubar si está la boca o la fauce, la orofaringe llena de sangre. Para eso necesitamos un aspirador. Trauma maxilofacial requiere un manejo agresivo. ¿Cuándo? Pero cuidadoso de la vía aérea. Ahora, el ejemplo del mecanismo del trauma facial es el paciente sin cinturón de seguridad. La desaceleración va a ser en el cuello, en la columna, el fenómeno del latigazo. Y si la cabeza va para adelante y no tiene el cinturón de seguridad, la cara va a ir al vidrio o al tablero del auto, al parabrisas o al tablero. Miren, el trauma de la parte media de la cara puede producir fracturas y luxaciones que comprometen la nasofaringe y la orofaringe. Sin compromiso de estas dos estructuras va a haber un gran hematoma en esa zona y el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria rápida. Las fracturas faciales pueden asociarse a hemorragias, aumento de las secreciones y al desprendimiento de piezas dentarias. Entonces significa que el trauma maxilofacial, dependiendo qué estructuras se comprometen, ponen en riesgo la vida del paciente. Miren, las fracturas de la mandíbula que comprometen en forma bilateral el cuerpo mandibular pueden causar la pérdida del soporte normal de la vía aérea. Los pacientes que se rehúsan a permanecer acostados pueden estar experimentando dificultades para mantener su vía aérea o para manejar las secreciones. Cuando llega un paciente traumatizado, chicos, a su emergencia, ustedes estén de turno y vean que el paciente no quiere echarse y todo el tiempo está salivando o escupiendo. Si ese paciente no puede estar en decúbito un tiempo, significa que hay algo en la vía aérea superior, o sea, en A, o hay algo en B. Esa es la característica del paciente que no puede respirar bien, no puede echarse. Le falta el aire, busca una ventana para poder respirar. Este, por ejemplo, es un trauma facial. Este paciente, ¿será que van a poder hacer una intubación orotraqueal? Difícil. Nasotraqueal, tampoco, peor. Entonces, ¿qué hacemos? Una traqueostomía. Entonces, ese paciente hemos cuidado adecuadamente su vía. El trauma de cuello. Las heridas penetrantes de cuello pueden causar lesión vascular con un hematoma importante que puede ocasionar desplazamiento y obstrucción de la vía aérea. Puede ser necesaria una vía aérea quirúrgica de emergencia, traqueotomía, pero generalmente uno, cuando el cuadro es demasiado aparatoso, hace una cricotiroidotomía por punción, que es muy fácil, y ya con calma después hace la traqueostomía. Las heridas penetrantes de cuello. ¿Cuál es el límite para decir que es una herida penetrante de cuello? El músculo cutáneo o platisma del cuello. Toda herida que compromete este músculo se supone que es un trauma penetrante. Así como en el abdomen el límite es el peritoneo, así como en el tórax el límite es la pleura, así como en el cráneo es la dura madre,
También el cuello, el límite es el músculo cutáneo del cuello. Este hematoma, como el cuello no hay tantas estructuras que puedan albergar, no hay cavidades, no hay espacio, que puedan retener o almacenar sangre, entonces un pequeño hematoma va a comprimir la vía aérea. Por eso que yo una vez le comenté que cuando uno opera a un paciente de tiroides, por ejemplo, tiene que indicar que en su mesa de noche haya un equipo de sutura, que tenga tijeras para que cuando el paciente tenga ese hematoma y empiece a tener dificultad respiratoria, usted corte, suelte los puntos de esa herida quirúrgica, evacúa el hematoma y el paciente va a empezar a respirar mejor. Puede ser necesaria una vía quirúrgica de emergencia, cricotiroidectomía o traqueostomía. Si se sospecha un compromiso de la vía aérea, debe establecerse una vía aérea definitiva. Intubación, si es posible, o traqueostomía. Este es otro tema, este es otro trauma mortal. A Dios gracias, es poco frecuente, pero puede presentar obstrucción de la vía aérea, una obstrucción aguda. Las heridas penetrantes del piso de la boca por proyectil de arma de fuego, los intentos de suicidio con ahorcamiento. Y para eso buscamos los signos clínicos característicos de la lesión de laringe: ronquera, enfisema subcutáneo y fractura palpable. O sea, la laringe se fractura, cartílago, y se siente como si tuviera una fractura ósea. La obstrucción completa de la vía aérea o dificultad respiratoria grave ameritan un intento de intubación. Significa que ese paciente en cualquier momento va a producirse una obstrucción de la vía aérea y ya usted no lo va a poder intubar y va a tener que ir a una vía aérea quirúrgica. Por eso dice, la obstrucción completa de la vía aérea o la dificultad respiratoria grave ameritan un intento de intubación temprana. Si la intubación fracasa, está indicada la traqueostomía de emergencia, seguida de una reparación quirúrgica de la lesión de laringe. Las lesiones de laringe se las corrige antes de las 6 horas, antes que se produzcan los hematomas, antes que se produzca el edema, o si no, ya hará una laringostomía a través de un tubo y repararlo cuando el cuadro haya disminuido o desaparecido el edema y cuando el paciente no tenga ese hematoma. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se va a alimentar? Háganle una gastrostomía o una ileostomía. La gastrostomía se hace con la técnica de Stamm, han visto en cirugía 2, y la ileostomía se hace con la técnica de Witzel. Les estoy hablando de algo que ustedes han visto el año pasado. Miren, aunque la cricotiroidectomía quirúrgica no es el procedimiento de elección para esta situación, puede ser una alternativa en caso de emergencia hasta que usted busque el equipo para hacer una traqueostomía quirúrgica. A menudo estas lesiones de laringe se asocian con traumas del esófago, de la carótida o de la yugular. La respiración ruidosa indica obstrucción parcial que puede convertirse en una obstrucción total. Por eso que hay que intentar hacer la intubación temprana. La ausencia de respiración sugiere una obstrucción completa. Y ese paciente va a ser difícil que lo podamos intubar. Entonces tendremos que ir a una traqueostomía. Un esfuerzo ventilatorio laborioso puede ser el único indicio de obstrucción de la vía aérea o de una lesión traqueobronquial.
el esfuerzo ventilatorio. Signo objetivo de obstrucción de la vía aérea. Esto lo tienen que tener muy en cuenta porque ustedes van a hacer emergencias, chicos, en su internado. Y dependiendo dónde se vayan, ustedes van a ser los dueños de los turnos. ¿Vale? Entonces, el médico de su provincia, cuando estén en su provincia, de repente no va a estar durmiendo y llega un paciente con este problema, y ustedes van a reconocer. Varios signos objetivos de obstrucción de la vía aérea pueden identificarse siguiendo estos pasos. Observe si el paciente se encuentra agitado o estuporoso. La agitación sugiere hipoxia y la depresión del sensorio implica hipercapnia. La cianosis indica hipoxemia y se identifica mediante la inspección de los lechos unguales o de la piel alrededor de la boca. La cianosis es un hallazgo tardío de hipoxia. 2. Oculte para identificar ruidos anormales. Una respiración ruidosa indica una obstrucción respiratoria. 3. Localice la tráquea por palpación y va a ver si está realmente también en la línea media. 4. Evalúe el comportamiento del paciente. Los pacientes, otra vez abusivos, beligerantes, pueden estar con hipoxia y no debería creerse que están intoxicados. ¿Se acuerdan de MES? Dice, observe, significa mire, escuche, oculte, sienta la tráquea. Y por último, el 4, evalúa el comportamiento del paciente. Ventilación. Asegurar una vía aérea permeable es un paso importante para proveer oxígeno al paciente. El médico debe buscar cualquier signo objetivo de ventilación insuficiente. ¿Cómo reconocemos este problema? La ventilación puede estar comprometida por obstrucción de la vía aérea, por alteración de la mecánica ventilatoria o por depresión del sistema nervioso central. Si la respiración no mejora al permeabilizar la vía aérea, deben buscarse y tratarse otras etiologías. El trauma sobre el tórax con fracturas costales causa dolor, lo cual produce una ventilación rápida, o sea, una taquipnea. Es superficial e hipoxémica. Miren cómo tenemos que recordar otra vez semiología. Ocultemos, percutamos, palpemos. Las lesiones intracraneales pueden causar patrones de respiraciones anómalas. Depende del lugar, de la localización de la lesión. Las lesiones de la médula espinal cervical pueden provocar respiración diafragmática. No se olviden que el frénico es el nervio principal. La sección completa de la médula espinal con conservación del nervio frénico, que está a nivel C3 y C4, provocan respiración abdominal y parálisis de los músculos intercostales. Y pronto ese paciente va a terminar intubado y finalmente termina traqueostomizado. Signos objetivos de ventilación inadecuada. ¿Cómo sé si la ventilación es adecuada? Signos y síntomas. Semiología de nuevo. Varios son los signos. Observe si tiene asimetría en los movimientos de la respiración y expiración en el tórax.
Entonces, si hay asimetría, vamos a buscar la respiración paradojal para hacer diagnóstico de un tórax inestable, que también le va a dar problemas respiratorios. Ausculta la entrada de aire en ambos lados del tórax. La disminución o ausencia de los sonidos respiratorios en uno o ambos emisores debe alertar. Preste atención a la frecuencia respiratoria. Por eso en los casos clínicos, chicos, cuando ustedes hagan el ATLS, lo primero que tienen que ver es la frecuencia respiratoria. Pacientes con frecuencia respiratoria por encima de 25 significa problemas en su vía aérea o en ventilación. Utilice el oxímetro del pulso que proporciona información acerca de la saturación de oxígeno y de la perfusión periférica. Entonces veamos, le echo un huevo. Pulpejo. Manejo de la vía aérea. ¿Cómo manejo la vía aérea de un paciente traumatizado? La evaluación de la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación adecuada deben ser realizados en forma rápida y precisa para que hagamos también el tratamiento oportuno y adecuado. Si se sospecha e identifica un problema, de inmediato deben tomarse medidas para mejorar la oxigenación. Por eso es que uno va tratando. Primero identifica la lesión e inmediatamente tiene que tratarla. No busque todas las lesiones que el paciente traumatizado tenga. Identifique y trate. Estas medidas incluyen las técnicas de mantenimiento de la vía aérea que hemos aprendido. Y si es un caso muy severo, hagamos la vía aérea quirúrgica. Pero lo más fácil es levantar la mandíbula, el mentón, sin hiperextender el cuello. Siempre tenemos que manejar al paciente cuidando su columna. Por eso es importante mantener la protección de la columna cervical en todos los pacientes, en especial en quienes se sabe que presentan una lesión cervical inestable y en quienes aún no se ha completado la evaluación. Hasta que usted no le haya hecho la revisión secundaria, ese paciente no está bien estudiado. La protección de la médula espinal debe ser mantenida hasta que se haya excluido una posible lesión medular por medio clínico y de estudio radiológico. Entonces ese paciente tiene que estar en cama en tabla espinal dura y tiene que estar con collar cervical hasta que usted lo hubiera estudiado por completo. Incluso así, ese paciente debe mantenerse collar cervical porque las lesiones cervicales no solamente son óseas, sino son por distensión de los ligamentos en los casos de desaceleración. Entonces, el paciente es como ponerle una férula a una fractura. Lo inmovilizan con el collar cervical y el dolor va a ser menor. Debe administrar su oxígeno a alto flujo antes e inmediatamente después de que se hayan realizado las medidas de manejo de la vía aérea. Los pacientes con traumatismos faciales pueden tener fracturas asociadas a la lámina cribiforme. ¿Por qué es importante esto? Para no colocar sonda nasogástrica, sino orogástrica. Los pacientes que tienen puesto un casco, accidente de moto o de auto, requieren el manejo de la vía aérea entre dos personas. Por eso, el manejo de la vía aérea deben tener su cabeza y el cuello manteniendo una posición neutra. Procedimiento requiere de dos personas. Uno mantiene la alineación y la movilización de la cabeza
y el cuello desde abajo, no desde arriba de la cabeza. Vamos a ver en siguiente una imagen. Luego la estabilización en línea se restablece desde arriba. Entonces, primero de abajo hasta sacarle el casco, después de arriba. En los pacientes con lesión de columna cervical conocida, es necesario cortar el casco con una sierra. Para todo paciente traumatizado de moto que esté con casco, nunca se lo saquen el casco en el lugar del accidente. Ese casco se va a comportar como un collar cervical. Esa es fíjense la imagen, cómo llega el paciente. Y desde la A ya está desde abajo sujetando el cuello. En la imagen B seguimos manteniendo el cuello y ya llega otro para movilizarle el casco. Y sigue el de abajo manteniendo el cuello y con los dedos índice y medio está estabilizando la columna, la cabeza, que no se mueva. Cuando han retirado el casco, recién el de abajo suelta para que empiece el comando el que le quitó el casco. Sacar el casco implica tener habilidad para hacerlo. No es tironearlo y moverle el cuello. Si el otro lo está sujetando, usted no puede arrancarlo. Hay movimientos especiales. Primero le van sacando la parte del mentón y después que ha pasado el mentón, recién van retirando poco a poco el casco. Predecir una vía aérea difícil, esto es importante. Hay mnemotécnicos, y esto estoy seguro que lo han visto en anestesiología. ¿Cómo puedo predecir una vía aérea potencialmente difícil? Todos sabemos, un gordito, por ejemplo, es difícil, ¿no ven? El paciente con prognatismo, con micromas. Para predecir el grado de complejidad es importante evaluar la vía aérea del paciente antes de intentar la intubación. Los factores que pueden predecir la dificultad son lesiones de la columna cervical, en personas mayores la artritis severa de columna cervical, los pacientes con trauma maxilofacial o mandibular importante, la limitación de la apertura bucal, la obesidad y la variante anatómica anómala que pueda tener. Esta limitación de la apertura bucal lo han visto en anestesio, estoy seguro, porque los anestesiólogos hacen la evaluación y aquí está el ejemplo típico. Ejemplo, el prognatismo, paciente cuello corto, paciente musculoso. Y ahí viene la mnemotécnica del limón, lo han visto en anestesio. Difícil. Varios componentes del limón son muy útiles en el trauma. La boca, mandíbulas pequeñas, la mordida alterada o trauma facial. Ahora miren lo que es limón. L, lesión externa. Identifique la presencia de lesiones externas que dificulten la intubación o la ventilación. Y investigue. Aquí viene otro componente. La regla del 3-3-2. Es necesario investigar las siguientes relaciones. Primero, la distancia entre los dientes incisivos del paciente deben ser al menos 3 dedos de ancho. O sea, que pueda usted abrir la boca del paciente y meta 3 dedos. La distancia, dedos no echados, parados. La distancia entre el hueso hioides y el mentón deben ser al menos de 3 dedos. Vamos a ver algunas imágenes después. La distancia, entonces, entre el hueso hioides y el mentón. Y finalmente, la distancia entre la escotadura tiroidea y el piso de la boca tiene que ser al menos 2 dedos de ancho. Limón. La M, Mallampati.
Otra cosa que han aprendido en anestesio. Tiene que verse todo. La hipofaringe debe ser visualizada adecuadamente. O de limón, obstrucción. Cualquier alteración que pueda causar obstrucción de la vía aérea hará que la laringoscopía y la ventilación sean difíciles. Y por último, la M, movilidad del cuello. Ahora ven, ahí está. Mayampati 3, la B3 y la C2. 3, 3, 2, el Mayampati. Bueno, regla 3, 3. El Mayampati es otro, perdón. Este es el Mayampati para ver la orofaringe. Ese es el Mayampati. Clase 1, se ve todo. Paladar blando, la úvula, la fauce y los pilares son visibles. Clase 2 del Mayampati, paladar blando, úvula y fauce son visibles, ya no se ven los pilares. Clase 3, paladar blando y fase de la úvula son visibles, ya no se ven lo demás. Y la clase 4, grado 4, el paladar blando y la base de la úvula solamente son visibles, lo demás no se ve. Entonces, esto implica intubación difícil. Mayampati. Este es un hemotécnico para la intubación de secuencia rápida. Y tenemos que tener todo preparado. Aspirador, bolsa de máscara, laringoscopio, guía de intubación, máscara laringea, que lo vamos a ver, no sé si lo han visto en anestesia, tubo laringio, equipo de cricotilotomía quirúrgica o por punción, tubo endotraqueal, oxímetro de pulso, detector de dióxido de carbono y los medicamentos relajantes que vamos a ocupar. Siempre protejamos la columna cervical. ¿Qué hacemos primero? La preoxigenación, oxígeno con bolsa o máscara. Después, si esto es posible oxigenar o no es posible oxigenar, dependiendo del tipo de trauma que tenga. Si no se puede, entonces vamos a hacer una vía aérea definitiva. No va a poder intubar, entonces va a una quirúrgica para que anatomía. Si es posible oxigenar, evalúe la anatomía de la vía aérea, con el limón o con el Mayampati. Prevea siempre los grados de dificultad para la intubación. Si es difícil, busque ayuda si está disponible. Y considere la posibilidad de intubación con el paciente despierto. Intubación de secuencia rápida, una ligera sedación y lo intuba. Si es fácil, entonces intubación asistida con medicamentos, siempre haciendo la presión. El paciente no vomite. Si esa intubación es fallida, considere otro dispositivo, por ejemplo, la guía, la máscara laringea o el tubo laringio. En ese caso, tenemos sí o sí que tener o realizar una vía aérea definitiva y generalmente una vía aérea quirúrgica que es la traqueostomía. Técnica de mantenimiento de la vía aérea. En los pacientes que tienen depresión del estado de conciencia, la lengua puede ser desplazada hacia atrás y obstruir la hipofaringe. Por eso lo primero que uno busca es vía aérea, el espacio muerto anatómico. Puede ser corregida fácilmente con elevación del mentón o tracción de la mandíbula. Luego puede ser mantenida con una cánula oro o nasofaringea, la cánula de Mayo. Las maniobras para establecer una vía aérea pueden producir o agravar una lesión de la columna cervical porque es imprescindible, por eso que es imprescindible la alineación y la inmovilización del cuello durante estos procedimientos. Mejor si es entre dos personas.
Maniobra de elevación del mentón. Hemos dicho que agárrate siempre entre abriendo la boca y fijando el cuello. Abre levanta el mentón, pero no hiperextenderlo, porque usted no sabe si ese paciente tiene una lesión de columna cervical. El pulgar de la mano, de la misma mano, deprime suavemente el labio inferior y presiona hacia abajo para abrir la boca, no hiperextender el cuello. Esta maniobra es útil en víctimas de trauma porque puede prevenir que pueda convertirse en una fractura parcial o sin lesión medular en una con lesión medular. Maniobra de levantamiento del mentón, igual, se realiza tomando los ángulos del maxilar inferior con una mano en cada lado y desplazando hacia adelante. Se debe tener cuidado y evitar extender siempre el cuello. Muy pocos lugares tienen esto, la cánula o las cánulas orfo. Estamos hablando nosotros en el hipotético caso de que ustedes tengan una provincia. A veces ni siquiera laringoscopio van a tener. Y la cánula orofaringe ustedes lo han manejado en anestesio, se inserta dentro de la boca por detrás de la lengua. Se puede utilizar baja lengua para poder colocarlo o se puede utilizar incluso una pinza McGill. Este dispositivo no debe ser usado en pacientes conscientes porque al sentir el tubo en la orofaringe le va a producir reflejos nauseosos, vómitos y el riesgo de broncoaspiración. La técnica alternativa es insertar la cánula con su concavidad hacia arriba y lo rotamos rápidamente. Siempre antes hay que colocarle la sonda naso u orogástrica. No debe utilizarse en niños debido a que la rotación de la cánula puede lesionar la boca, por eso que la curvatura siempre va directamente para abajo. Esa es la forma de poder colocar la cánula. Lo ponen en la figura A, por ejemplo, derecha, lo ponen la curvatura para arriba, después lo rotan y lo colocan en la boca. La cándula nasofaringea se inserta a través de uno de los orificios nasales. Este procedimiento es más complejo, es más difícil hacerlo. Generalmente lo hace un anestesiólogo. Se inserta la cánula a través de de los orificios nasales y se pasa suavemente hacia la orofaringe. Pero para eso la sonda tiene que estar o el tubo tiene que estar bien lubricado. Miren, si durante la inserción de la cánula se encuentra una dificultad al paso, no hay que insistir en pasarlo, porque van a provocar un sangrado y ese paciente va a hacer una broncoaspiración. Entonces se debe retirar y se intenta por la otra fosa nasal. Este procedimiento no debe intentarse en pacientes con sospecha de fractura de la lámina cribriforme por el riesgo de que aparezca en el cráneo. Equipos extraglóticos y supraglóticos. Esto sí que ni alguna vez lo hemos visto. Se emplean en pacientes en los cuales la intubación no ha sido posible o es poco factible. Ahora ya no se utiliza mucho esto. ¿Qué es lo que se hace? Hay ahora laringoscopio, video laringoscopio, entonces es mucho más fácil hacer la intubación. La máscara laringea en los pacientes con vía aérea difícil, si han fallado en la intubación endotraqueal u orotraqueal. La máscara laringea no es una vía aérea definitiva y la colocación correcta de este aparato es difícil. Por eso, si no hay personas capacitadas para hacerla, mejor no lo hagan, porque pueden lesionar la vía aérea superior. Particularmente, nunca lo he hecho. No hay en el hospital. Tubo laringio es un dispositivo extraglótico para provocar o proveer una ventilación satisfactoria en caso de una obstrucción de vía aérea superior. Tampoco es una vía aérea definitiva. Hasta que usted haga una vía aérea definitiva, después se lo retira.
Este dispositivo tubolaringio se lo colocas a ciegas directamente a la glotis. Esa es la máscara laringea. Como ven, tiene un balón grande. Difícil colocarlo. Usted deprime la lengua con la mano y lo coloca este dispositivo allá como un parche en la orofaringe. Y este es el tubo laringio. Tiene dos balones. Uno que va a ir por debajo de la tráquea, mejor dicho, por debajo de la cuerda bucal, que es el balón más grande, y el otro está en el estómago para que se ancle también en la tráquea. Ese dispositivo ni lo conozco. Pero en la tele se habla porque este libro fue hecho en Estados Unidos, ellos tienen. Tubo esofágico multilumen, o sea, multiperforado. Es utilizado por el personal prehospitalario y secretario en las ambulancias para obtener una vía aérea cuando no es posible realizar una vía aérea definitiva. Uno de los puertos de su orificio comunica con el esófago para obstruirlo y no haya vómito. Y el otro en la vía aérea. Es casi similar a la famosa sonda de Sextaken-Blackmore que se utiliza en la hemorragia digestiva alta. Vía aérea, ya hemos dicho, ya hemos definido tubo colocado en la tráquea con balón insuflado por detrás de la cuerda bucal conectado a un respirador o a un ventilador y asegurado por una cinta. Hay tres tipos de vía aérea definitiva: la intubación orotraqueal, nasotraqueal o la vía aérea quirúrgica, que es la cricotiroidotomía o la traqueotomía. Ahora, la decisión de establecer una vía aérea definitiva está basada en los hallazgos clínicos e incluye lo siguiente: ¿qué problemas tiene en la vía aérea? ¿Por el trauma o alteraciones anatómicas? Problemas respiratorios y problemas neurológicos. ¿Cuál es el problema en la vía aérea? Imposibilidad de mantener una vía aérea permeable. Ejemplo, posterior a una lesión por inhalación en los pacientes quemados. Fracturas faciales, como hemos visto en la imagen primera. Hematoma retrolaringio. Problemas respiratorios. Imposibilidad de mantener una oxigenación adecuada con suplemento de oxígeno con máscara y bolsa de ventilación y presencia de apnea. ¿Quiénes? Paciente con hipertensivo. Problemas neurológicos. Trauma craneoencefálico cerrado que necesita ventilación asistida. ¿En quiénes? Escala de coma de Glasgow por debajo de 8. Necesidad de proteger la vía aérea y el riesgo de aspiración de sangre o vómito. Indicaciones para una vía aérea definitiva. Necesidad de proteger la vía aérea, fractura maxilofacial severa, riesgo de obstrucción con hematoma y el paciente que tenga estridor, riesgo de aspiración con sangrado o vómito o el paciente que esté inconsciente. Y la necesidad de ventilación o oxigenación, esfuerzo respiratorio inadecuado, taquipnea, hipoxemia, hipercapnia y cianosis. Pérdida de masiva de sangre y necesidad de reanimación con volumen. Trauma cráneoencefálico cerrado, severo, con breve necesidad de hiperventilación y si hay deterioro neurológico agudo. Baja 2 puntos en la escala de coma de Glasgow en el término de 1 hora o menos, es un paciente grave que necesita un nuevo estudio imagenológico. Paciente con apnea, parálisis neuromuscular o el paciente inconsciente.
Intubación endotraqueal. Es importante establecer la presencia o ausencia de una fractura de columna cervical. Algo le hemos hablado. Si tenemos una radiografía de columna cervical, las indicaciones de posibles lesiones de columna cervical. Primero que tenemos que ver las 7 vértebras cervicales, más un 50% por lo menos de la primera torácica. 2, que el tamaño de los cuerpos vertebrales sean iguales, que los espacios intervertebrales sean iguales y que estén alineadas. Esas 4 características nos van a dar por lo menos algo de tranquilidad para decir que no existe una lesión de columna severo. Pero tampoco te excluye, tampoco significa 100% que es seguro. Por eso que es importante que usted realice los exámenes complementarios, con tomografía o resonancia. Pero en emergencia la resonancia no la pedimos. Pedimos sí radiografía y tomografía. El paciente que tiene grado 8 o menos requiere intubación precoz. Una radiografía de columna cervical lateral normal, lo que le decía, no excluye la posibilidad de una lesión de columna, porque puede ser el latigazo, que la vértebra se mueve, lesiona secciona la médula, pero ha vuelto a su lugar y aparentemente está alineado. La intubación orotraqueal o nasotraqueal va a depender de la experiencia del médico. Yo nunca he hecho una intubación nasotraqueal, siempre he hecho orotraqueal o traqueostomía directa. Si el paciente está en apnea, está indicada la intubación orotraqueal. Si está en apnea, porque para que las cuerdas vocales se abren, tienen que respirar, ¿no? La intubación nasotraqueal ciega requiere el paciente esté respirando espontáneamente. Ahora, cuando hablamos de una intubación nasotraqueal a ciegas, necesitamos que el paciente abra y cierre las cuerdas vocales, ¿no ve? Es muy difícil intubar con las cuerdas vocales cerradas. Casi siempre la intubación es fallida de estómago o esófago. Las fracturas faciales en el seno frontal, en la base del cráneo y en la lámina cribiforme son contraindicaciones relativas para la intubación. Son signos de estas lesiones la fractura nasal, presencia de ojo de mapache, signos de Bartter y posible pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o por los oídos, rinorrea o torrea. Una intubación orotraqueal es necesario utilizar la técnica con 2 personas columna cervical. Tanto se cuida la columna cervical porque realmente es importante. Mira la intubación. Uno desde abajo está estabilizando el cuello y la cabeza y el otro va a hacer la intubación. Ahora, ¿cómo sé si el tubo está en el lugar correcto? Luego de la laringoscopia directa y la inserción del tubo endotraqueal, hay que inflar el balón y se inicia la ventilación. ¿Cómo vamos a saber que está bien intubado? Ocultando. Y además, indirectamente vamos a ver que el tubo orotraqueal se va a humedecer. Entonces significa que estamos en tráquea. Otra forma es la capnografía. Una vez que se ha corroborado la posición correcta del tubo, hay que fijarlo. Y cada vez que el paciente es movilizado de una camilla a otra, de un estudio a otro, se tiene que revisar el tubo, se tiene que ocultar otra vez los pulmones. La forma de intubar siempre ha ayudado. Guía de intubación orotraqueal. Alguna vez se confirma su posición, el extremo proximal es lubricado y el tubo traqueal
de 6 centímetros de diámetro interno, eso equivale a un 30 frames más o menos, se pasa sobre la guía de intubación hasta sobrepasar la cuerda vocal. Esta guía ha pasado la cuerda vocal. Ella se lo saca por el riesgo de que la guía pueda lesionar la tráquea. Apenas pasó la cuerda bucal, usted retira la guía. Aquí viene la famosa intubación de secuencia rápida. En pacientes traumatizados es potencialmente en pacientes peligroso el uso de anestésicos, sedantes o bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué? Porque al haber parálisis de los músculos con estos elementos, es mucho más difícil intubar. Uno. Y dos, que cuando llegue el neurocirujano a evaluarlo va a estar sedado y no va a poder hacer un buen examen neurológico. Y ya, estar entrenado en las técnicas de intubación y ser capaz de realizar una vía aérea quirúrgica si fuera necesario. Por eso que yo les digo, chicos, ustedes cuando tengan la oportunidad de hacer el curso de ATLS, háganlo. Donde uno más rápido puede conseguir trabajo en una ambulancia. Y si usted no conoce los medicamentos estos, sedantes, bloqueantes, menos sepa la dosis, es difícil darle porque después no va a poder intubarlo. El requerimiento del acceso urgente a la vía aérea se establece en la revisión primaria y no necesita sedantes. La técnica de intubación de secuencia rápida es la siguiente. Tenga un plan de eventualidad. Siempre dicen, no lo puedo hacer, debe incluir la posibilidad de realizar una vía aérea quirúrgica. Y debe saber dónde está ubicado su equipo de vía aérea difícil. Por eso es que nosotros decimos, el sábado, cuando hemos hablado de transporte del paciente al lugar adecuado, siempre tenemos que informar al médico que va a recibir para que lo espere, no va a estar correteando buscándose en su equipo. Dos, compruebe si están listas las aspiración, o sea, sus aspiradores, y la habilidad de dar ventilación de presión positiva. O sea, tiene que tener todo listo. Por eso hablamos de intubación en secuencia rápida. Preoxigene al paciente con oxígeno al 100%, aplique presión sobre el cartílago cricoide, administre un medicamento inductor del sueño, administre 1 a 2 ml kilopeso de succinilcolina intravenoso, que habitualmente es 100 miligramos de quedar, pero le administramos dosis baja. No se olviden que la succinilcolina es un relajante. Luego de que el paciente se haya relajado, intube por vía orotraqueal. Infle el balón y confirme la posición correcta del tubo al ocultar. El tórax debe expandirse. Retire la presión recién, cuando ha inflado el balón, recién retire la presión que tenía sobre el cartílago cricoide. Y además de ventilar al paciente. La complicación más peligrosa de usar sedantes y agentes bloqueantes neuromusculares es la imposibilidad de establecer una vía aérea. No va a poder intubarlo después. Si la intubación endotraqueal no tiene éxito, el paciente debe ser ventilado con un dispositivo de máscara y bolsa de ventilación hasta que se resuelva la parálisis. Y por ello no suelen utilizarse drogas de efecto prolongado. El tiopental y los sedantes son peligrosos en los pacientes traumatizados con hipovolemia. Para reducir la ansiedad en pacientes relajados, se recomiendan pequeñas dosis de diazepam o midazolam. El flumazenil debe estar a mano para revertir los efectos de estos anestésicos. ¿Cuál es el peligro latente? Pueden presentarse fallas en los equipos en los momentos más inoportunos y no siempre son previsibles. Por eso vuelvo a insistir, la comunicación, el
va a trasladar a un paciente es importante para esto, para que no ocurran estas cosas. Que la luz de la para cambiarle o que no haya el foquito. Entonces, la falta de todo el material necesario pueden ocasionar el mal manejo y muerte del paciente. La vía aérea quirúrgica. La imposibilidad de intubar la tráquea es una indicación clara para un plan alternativo que es quirúrgico. Se debe hacer una vía aérea quirúrgica, crico o traqueostomía. Cuando hay una obstrucción de la vía, edema de glotis o fractura de laringe o hemorragia orofaringe, entonces directamente vamos a hacer la traqueostomía. Una cricotiroidotomía es preferible a una traqueostomía porque es más fácil de hacer. Si no estamos en un centro que reúna las condiciones para este tipo de procedimiento, agarra una brándula número 14 e insértela en la membrana cricotiroidea. Es menos tiempo, es más fácil, menos riesgo de complicaciones tiene. La cricotiroidotomía con aguja, la que acabamos de decir, es un procedimiento de emergencia. Insertado un catéter de plástico de calibre 12 o 14 y en los niños hasta 18 a través de la membrana de oxígeno. 15 litros de oxigenación adecuada solo entre 30 y 45 minutos en paciente con función pulmonar normal. Ojo, con esta técnica solo se puede mantener una oxigenación adecuada entre 30 y 45 minutos. Y en ese tiempo ya usted tiene que ir a hacer una traqueostomía. Esa es la técnica de la CRIO, siempre dirigida hacia abajo en dirección a la tráquea, el cartílago cricoide. La cricotiroidotomía quirúrgica es hacer una incisión a nivel de la membrana, o sea, la piel de la membrana, encontrar la membrana, hacer una pequeña incisión, dilatar con una pinza, una Kelly, por ejemplo, una pinza hemostática cualquiera, y así abierto el cartílago, introduce el tubo. Últimamente se están utilizando la técnica percutánea, pero para eso necesita tener bastante experiencia. También se ha visto muchas falsas vías, por eso no es seguro en situaciones de urgencia de trauma. La percutánea es mejor hacer la quirúrgica B es directo. Y porque para hacer traqueostomía hay que hiperextender la punción, hay que hiperextender el cuello y eso es lo que no queremos hacer, ¿no? ¿Cómo sé si la oxigenación es adecuada? La mejor manera de administrar oxígeno con el aire inspirado es a través de una máscara facial con reservorio que se adapte bien a la cara. O sea que va a nariz y boca. Tiene que ponerse la mascarita. Debemos utilizar una oximetría de pulso todo el tiempo. La oximetría de pulso es un método no invasivo para medir continuamente la saturación de oxígeno. Una saturación de 95% más es una fuerte evidencia de oxigenación aceptable. ¿Cómo sé si la ventilación es adecuada? Seguimos. Se puede conseguir una ventilación adecuada por medio de dispositivos de la bolsa máscara. Con una persona es menos eficaz. Entonces, dos personas, una que agarren la máscara y otro que utilicen el ambú. El paciente debe ser ventilado periódicamente entre los intentos de intubación, lo que hemos dicho. El médico debe tomar una inspiración profunda y retener el aire. Cuando se hace el primer intento, cuando el médico tiene que respirar, significa que su paciente también necesita respirar. Entonces, deja el intento de intubar y ventila de nuevo.
Los peligros latentes durante la ventilación del paciente con el equipo de máscara y bolsa se puede distender el estómago y eso va a llevar a un riesgo de vómito. Por eso es que es importante la sonda nasogástrica. Bien, hasta aquí es vía aérea. Vamos el sábado a avanzar shock. Esto del shock, chicos, ustedes lo han visto en fisiopato, en medicina interna. Entonces vamos a tratar de hacer una clase muy interactuada para el manejo del shock. Y aquí van a ver cuando hablemos de shock, no es lo mismo un paciente hemodinámicamente estable que un paciente hemodinámicamente normal. Un paciente hemodinámicamente estable puede tener otra patología. Entonces hablamos por eso de un paciente hemodinámicamente estable. El manejo de la vía aérea es fundamental, es importantísimo, porque lo primero que nosotros hacemos es ver si el paciente respira. Y saber reconocer que el paciente necesita oxígeno suplementario es fundamental para hacer un buen tratamiento. Es muy difícil hacer tratamientos si no conocemos. Es lo mismo que pedir un laboratorio si usted no sabe cuánto es lo normal de lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Atreverse a hacerlo. Pero conociendo que lo que va a hacer puede causarle algún problema adicional a su paciente. Por eso es que es importante saber cuándo y cómo hacerlo. Intentar hacer una traqueostomía, chicos, ni lo hagan en su provincia, pero sí le van a salvar la vida al paciente haciendo una cricotiroidotomía. Una bránula de grueso calibre, con su mandril, con su guía, perforan la membrana e inmediatamente retiran el mandril, la guía de fierro que tiene metálica, y la dejan y ya empujan solamente. Fíjenlo con un punto a la piel para que no se salga y le conectan el oxígeno. Y así ese paciente puede llegar tranquilo donde ustedes quieran llevarlo. Saber que una vía aérea definitiva es la colocación de un tubo en la tráquea. Entonces coloquemos el tubo en la tráquea. Y para que el tubo esté en la tráquea, tiene que pasar las cuerdas vocales. Es fácil, chicos, saber. Primero, porque se humedece el tubo. Dos, porque cuando va insuflando, lo que insufla es el estómago y van a ver un abombamiento del epigastrio. Fácil darse cuenta. Entonces, manejemos la vía aérea adecuadamente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se durmieron o están viendo la novela? No, doctor. Bueno. No estuvo buena la clase. Si no hay pregunta, bonito este tema. El que nunca, por ningún motivo vamos a hacerlo virtual, por ningún motivo, es trauma de tórax. Porque es apasionante, me encanta. Ojalá que nunca más hagamos virtual, no me gusta. Porque ustedes se duermen. No, doctor. Bueno, chicos, que tengan una bendecida noche, han tenido un buen día de descanso físico, pero no mental. Me imagino que han estudiado. Que tengan buenas noches y mañana con los que tienen turno nos vemos a las 8 de la mañana en el hospital japonés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bomba, doctor. Luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, Buenas noches. doctor. Muchas
Hasta luego, doctor. Listo, doctor, buenas noches.